Compañeros, ¿y si les dijera que están preparando el camino para las reformas más agresivas de la historia del país? Familia, ¿se han preguntado por qué de repente todos los titulares de Caracol, RCN, Semana y El Tiempo repiten al unísono que hay un supuesto descalabro fiscal y que Petro dejó el país sin dinero? De seguro lo han visto todo esta semana. Pero detrás de toda esta campaña mediática se esconde la temida psicología de masas. Quieren hacerte creer que se necesitan billones para tapar el supuesto déficit fiscal que deja el gobierno Petro. Para cuando graben impuestos a la leche, el pan y toda la canasta familiar, la gente agache la cabeza y no diga nada. Ese es el propósito de estos titulares, que precisamente el presidente, como en todos estos 4 años de su mandato, ha tenido que salir a desmentir. Y el hombre tras las sombras de este entramado es José Manuel Restrepo, quien, a propósito, como lo veníamos diciendo, parece ser el que está al frente del país. Nada más y nada menos que el señor de la Espriella no se interesó en hacer el empalme con el gobierno actual, como se ha hecho a través de la historia, y en cambio ha dejado todo en manos de su vicepresidente, que como les he repetido, parece ser el hombre que va a tomar las decisiones en el país. Despierta Colombia, nos van a clavar impuestos hasta en la comida. Compañeros, al 50% del país que votaron por el tigre de papel, les acaban de empacar la mentira más grande de la historia electoral reciente. Les vendieron a un candidato supuestamente rebelde, un outsider que venía a derrotar a los mismos de siempre. Pero la verdad es que acaba de entregarle el Estado a las maquinarias más podridas de Colombia. Hoy te voy a revelar el verdadero tamaño de la bancada del establecimiento, el juramento extranjero que hizo este nuevo presidente y el paquetazo de impuestos que te van a clavar. Familia, la élite mediática quiere hacerte creer que la derecha arrasó por mérito propio y que gobernará sin oposición. Pero para entender esta aberración a la que van a someter al pueblo colombiano, debemos ir a las pruebas reveladas en las fuentes por la hoy senadora de oposición Carolina Corcho. Debemos destapar el pacto oculto con más de 50 clanes políticos regionales, analizar el macabro sometimiento a los Estados Unidos y entender por qué la resistencia progresista ya no es una minoría asustada, sino un bloque de 13 millones de personas que tiene contra las cuerdas al nuevo gobierno. Abelardo de la Espriella se subió a la tarima a gritar que ganó en contra de los partidos tradicionales, pero la senadora Corcho desnudó esta farsa. Bajo la mesa, su campaña estuvo sostenida por entre 50 y 57 clanes políticos regionales, fuerzas aliadas a la ilegalidad, Cambio Radical con Rodrigo Lara, el Partido Liberal, el Clan Char de Fico Gutiérrez y el mismísimo Centro Democrático, con un Álvaro Uribe subordinado pero orgánicamente activo allí. Senador de la República. En el Ministerio de Comercio, Mauricio Gómez, y el Ministerio de Hacienda estaría Elsa Noguera. Estos nombres han estado ligados por el patrocinio del Clan Char en Barranquilla, de Cambio Radical. Que colapsó esta zona. En el Ministerio de Agricultura, Indalecio Dangond, tío del cantante Silvestre Dangond, conocido por su amistad con Abelardo de la Espriella. El poder de la memoria. Como ministro de Salud, Iván Sánchez, ministro de Medio Ambiente, Fabio Arjona, y suena para ministra de Educación, Vivian Morales, ex fiscal general y reconocida opositora de los derechos de las parejas homosexuales. Con Dios y con el diablo. En el Ministerio de Vivienda llegaría Jaime Beltrán, quien fue destituido por el Consejo de Estado como alcalde de Bucaramanga por doble militancia. Mira la cara de ministro que tiene este man. Y en el Ministerio de Transporte llegaría el exgobernador de Cundinamarca, Nicolás García. Una carrera contrarreloj para repartir cargos. Aunque el equipo de trabajo sigue barajando, fuentes consultadas por Noticias 1 aseguran que el vicepresidente electo José Manuel Restrepo estaría también liderando los sectores de Hacienda, Comercio, el Ministerio de Transporte y la Cancillería. Es el reciclaje de la peor politiquería, pero el escándalo cruza nuestras fronteras. Donald Trump hizo 3 declaraciones abiertas a favor de la Espriella. Hubo injerencia de congresistas de Florida y el pacto histórico ya instauró denuncias por el ingreso ilegal de recursos extranjeros para financiar esta campaña. Algunos se sorprendieron porque iba un poco más atrás, pero ganó fácilmente anoche. Me llamó a las 8:30 de la noche solo para agradecerme mucho y le dije, hiciste una gran campaña. Es el tigre, ¿verdad? Me llamó anoche y me agradeció el apoyo. Ganó la elección. No se esperaba que ganara, pero ganó y ganó con facilidad. Es un honor.
Era un buen hombre y lo veía hablar un poco y siempre hablaba. Cuando yo le caigo bien a alguien, ese alguien me cae bien a mí. Es muy sencillo, es una fórmula muy simple y me cayó bien. Dijo cosas muy bonitas sobre mí y el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos y fue muy poderoso. Y aquí viene el dato más humillante. Nuestro nuevo presidente electo es ciudadano de los Estados Unidos, lo que significa que juró lealtad a la nación norteamericana y a su ejército, subordinando la soberanía colombiana. Nos gobierna un hombre que le rinde cuentas a otro país. Y con ese poder prestado viene la tiranía. Sus primeros anuncios son abiertamente inconstitucionales. Ha amenazado con acabar con 700.000 empleos de diversas instituciones del Estado, un acto dictatorial que requeriría modificar la Constitución. Amenaza con acabar la Jurisdicción Especial Agraria y se atreve a lanzar bravuconadas sobre meter preso al expresidente Gustavo Petro, ignorando por completo el debido proceso y la independencia judicial. ¿Y cómo va a pagar todo este show? De la Espriella prometió inyectar 10.000 millones de pesos para la salud en sus primeros 100 días, pero su vicepresidente es el mismo hombre que fue ministro de Hacienda de Iván Duque y que profundizó el déficit fiscal en la pandemia. Como lo advierte Corcho en Las Fuentes, para sacar esos 10.000 millones necesitan una reforma tributaria y, conociendo sus antecedentes, buscarán proteger a los súper ricos y exprimir a las clases populares y a la clase media con más impuestos. A pesar de que el establecimiento se alineó completo, apenas lograron ganar por una diferencia ridícula de 250.000 votos. Hoy el panorama es radicalmente distinto al pasado. Como lo sentencia la senadora Corcho, ya no estamos en la época del gobierno de Álvaro Uribe, donde la izquierda era una minoría aplastada. Hoy el progresismo es la mitad exacta del país. Son casi 13 millones de votos y la bancada más grande del Congreso con 25 senadores listos para frenar estas reformas. Si de la Espriella se atreve a recortar derechos a los trabajadores, a las mujeres o a la población LGBTI, o si insiste en masacrar el Estado Social de Derecho, se va a encontrar de frente con el derecho legítimo a la movilización ciudadana y pacífica. Veremos en Colombia las mismas marchas gigantescas que hoy sacuden a Chile, Argentina o Estados Unidos, familia. El falso outsider se quitó la máscara, pero se olvidó de que 13 millones de colombianos lo están vigilando y no van a permitir que destruya el país. Y aquí la pregunta obligada. Sabiendo que el nuevo presidente juró lealtad a Estados Unidos y se alió con 57 clanes corruptos para sacar adelante sus oscuras reformas, ¿crees que gobernará para el pueblo o para cobrarte más impuestos y pagarle favores a la oligarquía? Tu voz es el arma contra la tiranía. Inunda la caja de comentarios ahora mismo gritando no al falso outsider. Si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para formar parte de esta resistencia informativa. A nuestros suscriptores más fieles, denle un inmenso like y compartan este video en todos sus grupos de WhatsApp para romper el cerco de la censura corporativa. Familia, sostener de manera independiente esta veeduría requiere de tu apoyo. Deja tu aporte voluntario a través del enlace de nuestra llave breve en la descripción. Gracias a todos los que han aportado su granito de arena. Compañeros, no podemos bajar la guardia ni un solo milímetro. Por eso, si quieren ver cómo se está articulando el plan más oscuro de esta extrema derecha y ver cómo la doctora Corcho desmonta este plan macabro para el bolsillo de los más pobres y expone la intervención directa ya comprobada de los Estados Unidos en nuestro país, quédate hasta el final del video. La defensa de los derechos del pueblo apenas comienza. Hasta la victoria siempre. Comenzamos. A pocos días de que se cerraran las elecciones y que conociéramos en Colombia quién será el nuevo presidente de la República, el panorama no es muy bueno, o por lo menos no me suena a mí halagador. Ganó Abelardo de la Espriella con 250.000 votos de ventaja, pero Iván Cepeda obtuvo casi los mismos 13 millones que obtuvo un poquito por encima de la Espriella. Eso quiere decir que Colombia está prácticamente dividida y 50% entre dos facciones políticas perfectamente distintas. El talante del nuevo presidente de la República suena un poco retador. Aunque ha dicho que va a gobernar para todos los colombianos, a continuación profiere una serie, para mí, amenazas contra quienes no piensan como él. ¿Cómo es el panorama real político que vamos a enfrentar en los próximos 4 años? Nuestra invitada es Carolina Corcho.
creo que ustedes la conocen, fue ministra de Salud del gobierno Petro, cabeza de lista del Senado del Pacto Histórico y bueno, ahora se va a estrenar como senadora de la oposición. Carolina, muchas gracias por estar en el podcast de la revista Raya. Un saludo muy especial, Cecilia, para ti, el podcast y toda tu audiencia. Bien, antes de que entremos en materia, cuénteme cómo están los ánimos del partido y los suyos propios después de perder la presidencia por solo 250,000 votos. Pues evidentemente, Cecilia, estamos tristes porque en todo caso es una derrota. Se perdió la posibilidad de continuar en el gobierno nacional. Sabíamos que teníamos un contendor muy difícil porque allí se alineó mucha parte del régimen del país. Nosotros calculamos que se alinearon 50 de 57 clanes políticos regionales, diversos partidos políticos, fuerzas políticas aliadas a la ilegalidad del país y al injerencismo evidente del gobierno y algunos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Aún así, pues se hizo un esfuerzo enorme por el cual tenemos mucha gratitud con la base social del pacto histórico, con los jóvenes, con la ciudadanía que enfrentó ese desafío enorme, pero no nos alcanzó y la realidad es que en este momento estamos aceptando que fuimos derrotados y perdimos las elecciones presidenciales. Sí, las elecciones de democracia, aunque duela, 250,000 votos o 100,000 en todo caso dan para perder o para ganar. Pero me llama la atención lo que usted me está diciendo en el sentido de que se unieron o que se aliaron con la otra campaña clanes políticos, todos los partidos políticos tradicionales, porque justamente una de las afirmaciones que hizo el candidato electo presidente o en el discurso de cuando recibió la credencial en la registraduría es que él ganó en contra de los partidos y en contra de los políticos tradicionales. Usted está diciendo lo contrario. ¿Cómo, por ejemplo, por qué no me concreta ese punto? Bueno, eso lo decía él se presentó como un outsider, como un hombre alejado de los partidos políticos, pero todos sabemos que eso no es cierto. Bajo la mesa y quienes estaban allí son personas ligadas a Cambio Radical, en el caso de Rodrigo Lara, en el caso del doctor Amin del Partido Liberal, el caso del clan de los Char, de Federico Gutiérrez, del propio Centro Democrático. Sabemos que Uribe fue derrotado con su candidata Paloma Valencia, pero Uribe está orgánicamente allí, bajo un lugar de subordinación, pero está allí con el Centro Democrático. Entonces no corresponde a la realidad que Abelardo de la Espriella plantee que él ganó en contra de los partidos políticos y sin los partidos políticos, pues que en las regiones de Colombia sabemos quiénes lo están y lo apoyaron en ese momento. Uh-huh. Bueno, ahora para centrarnos en el propio pacto histórico, en el partido suyo, el partido del candidato Iván Cepeda, que en todo caso casi llegó a los 13 millones, no es para nada despreciable. O sea, es una pérdida con un poco de sabor a triunfo también, en el sentido de cómo creció la izquierda en el país. Nunca creo que hubiera llegado ni siquiera cerca. Pero para centrarnos en el partido, le decía, de pacto histórico, ¿qué reflexión han hecho ustedes? ¿Por qué les faltaron los 250,000 votos o lo poco que les faltó para poder triunfar? ¿Qué les faltó? ¿Qué no hicieron o qué error cometieron? Bueno, como te decía, teníamos un adversario muy fuerte que además de todos estos aliados que tenía, también tenía aliados sectores empresariales corporativos que nosotros sabíamos que estaban coaccionando a los trabajadores o gobiernos locales coaccionando a trabajadores y empleados públicos para poder apoyar a nuestra contraparte. De parte nuestra ha habido un ejercicio de autocrítica que yo creo que se tiene que hacer cualquier proyecto político frente a un resultado que en todo caso para nosotros era inesperado porque habían unas condiciones políticas importantes para nosotros poder ganar, dada la popularidad del presidente Gustavo Petro que supera el 50% y dado el éxito de diversas políticas públicas como el aumento del salario mínimo, como la aprobación de la reforma pensional, de la reforma laboral por parte de nuestro gobierno. Entonces nos parece que sí nos faltó, estamos en el proceso de evaluación autocrítico para poder recoger las experiencias, los aprendizajes, dado que nuestro partido es una fuerza política sólida, enorme en este país y va a tener que enfrentar un ejercicio de oposición, pero también unas elecciones regionales. Uh-huh. Bien, ahora vuelvo a pasarme para otro lado porque me interesa mirar todos los aspectos. ¿Qué hicieron entre la primera vuelta y la segunda para conquistar 3 millones de votos que no habían hecho antes? ¿Qué cambiaron en la campaña antes de la primera vuelta y la campaña después de la primera vuelta?
¿Qué hicieron? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que no solamente es el pacto histórico, sino que la fuerza que apoyó a Iván Cepeda y a Ida Quilpué es la Alianza por la Vida.